Boreal Televisión presenta. Bueno, estamos de regreso, como de costumbre, a esta hora en el Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo de Boreal Televisión, transmitiendo para toda la República Dominicana, desde el primer Santiago de América, igual para el resto del mundo a través de nuestras aplicaciones y plataformas digitales. Lo prometido es deuda, señor Danilo, entonces... Así es, imagínese usted que tiene a Carlos Gardel en la cabeza desde esta mañana, aunque sí. yo tengo varios temas todavía que me quedan en la recámara, le conseguimos una versión original de Carlos Gardel cantando Volver. Ajá. Así que el escenario es suyo. Bueno, imagínese usted, el cantante más pegado de América, el cantante más favorecido, un hombre buen mozo, en la plenitud de la vida. Todas las mujeres soñaban con él, los hombres lo admiraban, incursionó incluso en el cine, que era un atractivo muy fuerte para la época. Estamos hablando del año 1935. Como se conoce la noticia de un accidente aéreo en Medellín, Colombia, de Carlos Gardel, hubo una conmoción en toda América, que todavía, hasta mucho después, continuaba, porque la gente nunca lo olvidó. Se dice, era argentino, pero luego de morir comenzaron las investigaciones y se decía que no, que el hombre era italiano. Tenía un porte europeo. Sí, pero también se dijo que era uruguayo. También que era uruguayo y que su apellido no era Gardel, sino Gardés. Se llegó a todo. En República Y se llegó a decir también que no había fallecido, que era mentira, igual que con Roberto igual Clemente. Que el santo, el enmascarado de plata. Entonces, en República Dominicana se crearon grupos seguidores de Carlos Gardel, que incluso se reunían, hicieron incluso asociaciones legales para ser los verdaderos representantes de quien le llamaban el Zorzal Club. Aquí en el Cibao, la mañana siempre fue, cuando yo era niño, era muy claro hasta el horario que era por la música que se oía por radio. En la mañanita habían programas de merengue, habían programas de música mexicana, pero nunca faltó un programa bien temprano de música de tango y de música de los llanos. Y todavía recuerdo, bueno, yo hacía cosas raras, yo hacía un programa de 15 minutos de Carlos Gardel, como hacía uno en la misma mañana de 15 minutos del Tío Los Panchos, y hacía 2 programas más de 15 minutos, una idea que se le ocurrió al radiodifusor Felipe Moscoso en Radio Santiago. Pero desde niño uno escuchaba a los locutores tratar de lucírsela haciendo las mejores presentaciones de esos programas de tango. Y me aprendí desde niño una presentación que hacía un locutor, que no recuerdo su nombre, cuando iba a presentar un programa de tango. Él decía: tango errante que llevas el arma de un cachetazo, porque llevas un hachazo en la frente y lo escondes. De la cabeza a los pies, vestido de luz, de luto entero, sos el símbolo canero que va taconeando fuerte. Sos la vida, sos la muerte, vestido de melonguero. Y ahí arrancaba. Tírame a Carlos Gardel, por favor. Volver, para volver a partir como antes, dejando el corazón.
Bueno, ahí estaba Danilo con lágrimas en los ojos, viendo a Carlos Gardel en este aniversario Carlos Gardel. de su fallecimiento, de su lamentable fallecimiento. 1935 en Medellín. La primera reacción de las personas cuando sucede un hecho de esta naturaleza es la negación, dicen los psicólogos. Se resisten a creerlo, se niegan a aceptarlo y viene esa reacción que es la primera que se da. Miren, dentro de todo este escenario político y de pandemia, de problemas sanitarios, hay algo que se ha estado manejando con más populismo que sensatez. Danilo difiere, de mi punto de vista, que coincide con los que han planteado la peligrosidad del tema de entrega de los fondos de pensiones. En la Cámara de Diputados, como ustedes saben, aprobó un proyecto sustentado sobre todo por la bancada reformista y se sumaron a ese proyecto diputados de todos los partidos que actúan más de manera política que de manera sensata. Como oportunistas. Oportunismo, ese podría ser el término, de yo en este momento de elecciones, yo necesito congraciarme, no importa cuáles sean las consecuencias, pero yo tengo que votar para que los trabajadores entiendan que yo estoy de su lado. Y como esto va a pasar otro filtro, va a quedar en el asiento de las votaciones que yo fui de los que voté a favor, de los que yo fui de los que promovió este proyecto de ley, y que los culpables que se cayera el proyecto de ley son aquellos que no votaron por eso y que son, por supuesto, antitrabajadores, son los que hay que castigar con enemigos de los pobres. Hay que castigar con el voto de las elecciones, del electorado. El proyecto aprobado pasa al Senado de la República. En lo personal, pienso que el Senado de la República debe dar una muestra de sensatez, de prudencia y de conocimiento rechazando este proyecto. Quizás esta posición que estoy expresando no sea muy simpática para aquellos que están esperando el famoso 30%, porque lo ven de manera individual. En el Senado de la República también cursa otro proyecto que fue presentado por dos legisladores donde establecen incluir en la ley 8702, que regula el sistema de seguridad social dominicano, un artículo que permita, y estoy leyendo, a los trabajadores en caso de declaratorias de estado de emergencia o de excepción, acceder hasta un 20% del dinero depositado en su fondo de pensión individual. La diferencia con la iniciativa de Pedro Botello es que la propuesta de los senadores permite el retiro cada vez que se dicta un decreto de excepción como el estado que estamos viviendo. Mientras tanto, la ley especial aprobada el pasado lunes en la Cámara de Diputados se trata de una norma que permitiría un único retiro mientras dure esta emergencia causada por el COVID-19. Fíjense que aquellos que presentaron la modificación en el Senado están hablando de que cada vez que se declare un estado de excepción, usted puede ir a retirar el 20% de su fondo de pensión. Una barrabasada antilógica, antieconómica, y solo pueden marcarse en el populismo y el oportunismo electoral. Para que ustedes tengan una idea, los fondos de pensiones
que tienen una característica destinada específicamente para que la gente pueda tener cierta garantía a la hora de alcanzar su retiro, y que han sido colocados en diferentes nichos para buscar rentabilidad, independientemente del abuso que innegablemente se cometió en la ley, otorgando un porcentaje de ganancia prácticamente superior a todas las AFP que para los dueños del capital. Eso es una cosa aparte. Pero cuando usted habla del retiro de un 30% de los ahorros, primero usted le está diciendo al trabajador que en el estado de emergencia o en los estados de excepción, usted acuda a sus ahorros, o sea, usted solvente la crisis, cuando eso no debe ser en ninguna parte del mundo, porque las medidas compensatorias deben venir por parte del Estado y no disminuir la pensión, el fondo de pensión de un trabajador. Porque no se puede ver nada más que si usted tiene 100,000 pesos ahorrados, a usted un 30% le significan 30,000 pesos. Esos 30,000 pesos se van a volver sal y agua. Porque cuando venga este dinero y entre al torrente económico, que prácticamente sería la entrada de ese dinero, duplicaría lo que es el torrente económico que se maneja desde el Estado dominicano. Y en ese sentido se produciría una inflación que ese 30%, esos 30,000 pesos no le sabrían a nada a usted. Una escalada de precios que se iría por encima de cualquier previsión que podría hacerse en términos de política monetaria en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Porque usted está hablando de que si usted tiene 100 pesos circulando, usted va a tener casi 300 pesos circulando, demandando, dolarizándose. Entonces, esta iniciativa que reitero, para mí es oportunista y para todos la mayoría de los economistas, es inviable por varias razones, incluyendo la primera que señalé, de que están poniendo al trabajador a que saque de sus ahorros un dinero que no tiene por qué él tocarlo, porque el Estado debe buscar la manera de compensar la pérdida. Se suma a que en estos meses de pandemia se han producido aproximadamente 150,000 y quizás más de ahí, porque este número tiene ya un par de semanas, 150,000 despidos, no suspensiones, sino despidos de trabajadores. Aparte de que todavía a estas alturas hay una cantidad que podría sobrepasar sobrepasar el medio millón de trabajadores que no han podido regresar a su trabajo porque no se han completado las fases del desescalamiento que se ha programado desde el Estado. Todo esto en un cambio de autoridades en el próximo 16 de agosto, con una proyección de un aumento de los precios del petróleo para el cierre de año, el último cuatrimestre del año 2020, con un reflejo de lo que ha pasado en esta época de pandemia, aumento de algunos artículos de primera necesidad, que por suerte no hemos tenido una escasez alimentaria en nuestro país porque hemos producido más del 85% de lo que consumimos. Sería un panorama tétrico, oscuro para el país, para las autoridades que entrarían el 16 de agosto y para los trabajadores sobre todo. ¿Cuál es la cantidad de personas que podría recibir el 30%, que generaría todas estas consecuencias comparado con la otra parte de la población que no es cotizante del seguro
del fondo de pensiones. Ojalá que la sensatez prime en el Senado de la República y en el liderazgo político, tanto del liderazgo político oficial como el liderazgo político de oposición, porque a la misma oposición no le convendría que encontrar un escenario, encontrar una situación de esa naturaleza con una pandemia, una escalada de precios, una depreciación de la moneda nacional, que por supuesto un aumento en el tipo de cambio sería la debacle. Y eso no le serviría al trabajador absolutamente para nada, porque lo que compra hoy con 20 pesos va a tener que comprarlo con 40 y podríamos estar cayendo otra vez en una especie de dolarización de los precios. La mayor responsabilidad hoy, después de ser aprobado este proyecto populista, oportunista en la Cámara de Diputados, la tiene el Partido de la Liberación Dominicana, el partido oficial, porque tiene mayoría absoluta para que ese proyecto no pase en el Senado de la República. Ni el del 30%, ni el del 20%, que es peor todavía. Porque le dice al trabajador, cada vez que se declare un estado de emergencia, usted puede ir a buscar el 20% del dinero de su fondo de pensión. Ya no estamos hablando de una conformación heterogénea donde no había una mayoría definida para aprobar el proyecto como es el escenario de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de que el Senado de la República es dominado completamente, sin ningún tipo de discusión, por el Partido de la Liberación Dominicana. Y creo que en ese sentido el presidente de la República debe ejercer su liderazgo, y también el liderazgo de la oposición, que tiene representación en el Senado de la República, debe unificar esa posición. Y si usted tiene miedo, cómprese un perro prieto. Y si usted tiene miedo, bueno, pues lleve eso más allá del 5 de julio para ser conocida sin la presión, para ser conocido sin la presión del populismo de las elecciones del próximo 5 de julio. Ojalá que prime esa sensatez en el Senado de la República y en el liderazgo político. Yo estoy opuesto a la posición que tú planteas, y ya tú lo avanzaste, porque es verdad, ¿para qué tomar unos fondos que están guardados para cuando tú te retires? Pero eso también conlleva el criterio de que si eso se mete en el torrente de dinero del diario vivir en la República Dominicana, crearía inflación. Eso está diciendo, como yo decía ayer, que no se deben aumentar los salarios porque produciría lo mismo. Y la gente seguiría viviendo de la miseria. A veces se juega con las palabras. Cuando el gobierno sustentó a una serie de sectores, le llevaba 2 libras de arroz, le llevaba 4 pica pica, una latica chiquita de salsa, pero hubo una gran cantidad de personas que no tuvieron acceso. Y a la puerta de mi casa nunca ha llegado nadie con 2 libras de arroz del gobierno. No podía estar incluido. Yo no sé dónde está el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, porque eso le ha hecho y le va a hacer mucho daño al dedo malo que todo se le pega. ¿Por qué razón? Porque debió haber una posición política del gobierno que tenía dinero y usó el dinero de la AFP para obras de infraestructura y dar el gobierno el 15 o el 20, el 30% a todos aquellos que estaban ahí sin tener que tocar esos fondos. Pero no lo hizo porque los asesores del gobierno se perdieron en los datos. Estamos guardando eso para cuando nos retiremos, tener algo decente al viejo que se retira, que duró 40 años trabajando. Si su sueldo último fueron 10,000 pesos, le tocan 3,000 pesos al mes hasta que se muera. Y si ganaba 20, su último salario va a ser 6,000 pesos al mes. Eso no da ni siquiera para comprar las pastillas de la presión. Bueno. Entonces yo me voy a verar a lo que decían mis bisabuelos, como yo decía
cuando hablaba de que al dedo malo todo se le pega. Para la leche que da la vaca, que se la beba el becerro. Bueno, yo he planteado mi posición, respeto la tuya. No es lo mismo un aumento salarial en determinados sectores con una acción que se puede controlar dentro del manejo de la política monetaria de un Estado, y que una avalancha demandando bienes y servicios. Pero el gobierno debió preverlo, porque hay gente que estamos en este momento. Además, estamos desamparados. Decirle a un trabajador, sáquese de su bolsillo para que usted solvente la crisis. Saque usted del bolsillo suyo. Por eso te pregunté que dónde estaba el comité político que sí sabe de política. ¿Dónde está? Esos viejos están en otra cosa. Señores, nos vemos mañana. Feliz resto del día. Hoy es miércoles. Mañana aparece otra encuesta. Atahualpa. Porque tú me presionas a veces. Yo no digo las efemérides completas. Vamos a despedir con una efeméride que es muy buena para elevar el acervo de la gente. En el año 1993, el matemático inglés Andrew Wiles, profesor de la Universidad de Princeton, anunció la resolución del teorema de Fermat, que ha tardado 350 años en resolverse. Feliz resto del día. Nos vemos mañana. Abur, abur. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.